Hola, apreciados juristas, público en general, nuevamente con ustedes, compartiendo criterios y experiencias, tanto en la normativa como en la cátedra, como en la función pública, y de igual manera me nutro de sus opiniones, agradeciendo nuevamente a Corpus Lex por haberme dado la oportunidad de estar frente a ustedes y a todos los que conforman este prestigioso medio para poder llegar hacia ustedes. Quisiera el día de hoy hablar con respecto a la conciliación penal. Muchos, dentro del tabú en materia penal, no podemos ni siquiera aceptar, y con el mayor respeto, los abogados de quienes en algún momento impartieron la cátedra, me formaron, converso con ellos a veces y me dicen, no puede existir conciliación en materia penal. El nuevo paradigma de la Constitución establece justamente en su artículo 190 que se tendrá que aplicar cualquier salida alternativa al procedimiento ordinario, siempre y cuando sea transigible. Es decir, no podemos conciliar una muerte, un asesinato, tráfico ilícito de drogas, peculado, no. Lo que se pueda transigir, lo que no afecte propiamente al Estado y en sí a la sociedad. Me voy a explicar mejor. En el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal se habla de la conciliación y el 664 habla sobre los principios de flexibilidad, honestidad, entre otros. Es decir, este principio debe ser aplicado con seria responsabilidad por parte de los fiscales y los operadores de justicia y también por la defensa técnica. Recordemos que el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de lealtad y buena fe de la función judicial. Es decir, dentro de esta triada, con respecto juez, fiscalía y defensa, tiene que haber una armonía, una coherencia de que el único interés es la verdad y por sobre todo llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. La conciliación en sí, doctrinariamente hablando, es cuando las partes llegan a un acuerdo y obviamente evitan la vía o el calvario del proceso penal, ¿no?, para poder llegar a determinar la conciliación y en algunos casos, si es una investigación previa, dentro de una investigación previa, sería para el archivo y si es dentro de una instrucción fiscal, para la extinción. Me voy a referir ahora sí. También tiene sus reglas, apreciados colegas y amigos, el procedimiento, en este caso de la conciliación. La pena privativa de libertad tiene que ser hasta 5 años. Es casi parecido al procedimiento directo. Asimismo, dentro de las reglas casi las mismas del procedimiento directo. No hay cómo perderse. Primero, no se puede aplicar la conciliación con delitos contra la eficiente administración pública. No se puede aplicar contra delitos contra la vida, sexuales y de violencia intrafamiliar. Y en sí, que perjudiquen o que atenten contra el Estado. En esos casos no se puede aplicar una conciliación. Asimismo, el monto, parecido al procedimiento directo, no debe sobrepasar los 30 salarios unificados al trabajador. Es decir, dentro de esas limitantes, que son muy parecidas al procedimiento directo, si una de ellas se incumpliere, simplemente no se aplica. Ejemplo, hablemos de un delito culposo, ya que no hemos hablado de aquello. En un accidente de tránsito, hay una persona lesionada por unos 30 días, que la pena privativa de libertad no es ni hasta de 1 año, pero en este caso, por decirlo, el daño material producto de esa colisión de esos dos vehículos, por decirlo así, supera, digamos, son $15.000, supera los 30 salarios, si hacemos las cuentas. Entonces, pese a que hay una flagrancia, pese a que hay una predisposición, no se puede conciliar, porque el monto no lo permite. Otro ejemplo. Citemos que hay una persona que dentro de un accidente culposo mismo de tránsito llega a haber un aparatoso accidente en el cual pierde un miembro inferior de su cuerpo, una pierna, y es mutilada. En este aspecto tampoco se puede conciliar porque son una de las excepciones, ¿no? Entonces, no se puede conciliar, pero sí se puede llegar a una reparación integral de la víctima, se puede atenuar la pena, lo que sea, pero no se puede conciliar porque se iría contra uno de los principios justamente de las últimas reformas que hubo en el COIT,
con respecto a la conciliación. Cuando se pierde también parte del miembro de su cuerpo o cuando también queda una persona en estado de coma, tampoco se puede conciliar. Por eso decía, en lo que se pueda transingir. Hablemos en otro aspecto. Digamos que se cumple, ¿no? En este sentido, no hay daños materiales, resulta que puede llegar a una conciliación, la persona puede fallecer inclusive, es una muerte culposa. Tampoco puede aplicarse el procedimiento, en este caso de conciliación, porque se vulnera justamente el derecho a la vida. Es decir, en delitos culposos y dolosos, cuando haya pérdida humana, no puede haber conciliación. Igual es por el monto. Otro ejemplo en el que no opera es un delito de peculado. Basta con que sea contra la eficiente administración pública y ya los delitos son catalogados de 7, 8 años hasta 13 en adelante, tampoco aplica porque es pena privativa de libertad superior a 5 años. Voy ahora a hablar de un ejemplo que pueda aplicarse. Digamos, haciendo un mix, un procedimiento directo. Sabíamos que el procedimiento directo es en flagrante, son 10 días, perfecto. En tránsito, un accidente de tránsito con daños materiales que no superan los 30 salarios, digamos que es $1.500, que hay una persona herida, sí, digamos con unos 30 días, y que de igual manera no ha habido muerte, nada. Sí se aplica la conciliación. Y en este caso no esperamos al juzgamiento, sino que se concilia y se extingue. En este caso, ¿cómo se concilia? Resarciéndole los daños materiales. Si es 1.500, le pagan los 1.500 más el daño emergente o lucro cesante que dejó de trabajar, digamos que sean 2.000, o hasta por una disculpa pública inclusive puede quedar la conciliación. En este caso se aplica. Vemos que dentro de un procedimiento directo aplicamos justamente una conciliación. Y cuando es en instrucción fiscal, la regla se puede aplicar desde el inicio de instrucción fiscal hasta el cierre del mismo, es decir, de la instrucción fiscal. Se puede aplicar la conciliación. Y en la investigación previa también se puede aplicar la investigación, pero hay dos diferencias. En la investigación previa, que está a cargo del fiscal, digamos que Ticio Cayo va a denunciar a Juana de Arco por cuanto, abusando de su confianza, ¿no?, se ha apropiado de $3.000. Hacemos el cálculo, es un delito contra la propiedad, la pena privativa de libertad de 1 a 3 no supera, y de igual manera hablamos que no supera tampoco los 30 salarios del trabajador. Entonces, dentro de la investigación previa, optimizando los recursos, el fiscal bien pudiera hacerle saber de que pueden conciliar y pueden llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Ténganlo en cuenta, lo puede pagar hasta en cómodas cuotas de hasta 180 días, es decir, 6 meses, no puede pasar más. Digamos que le debe $1.500 o $2.000, podrá pagarlo de 500 en 4 meses, por decirlo así, o en 3 meses, como sea la cuenta, y puede llegarse a un acuerdo. Es decir, una vez que se cumple el acuerdo, se llega, si estamos en investigación previa, se llega al archivo. Y si estamos en instrucción fiscal, se puede llegar a la extinción. Puede inclusive pagarse en efectivo, si es en instrucción fiscal, en la misma audiencia de flagrancia, por decirlo, en la audiencia de flagrancia ante el juez de garantías penales, puede llegar a un acuerdo por el celular y puede pagarle los $2.000 y ahí mismo se extingue y se evita el proceso penal y de recargar inmediatamente o de manera innecesaria el aparato o el organismo jurisdiccional. Utilizando los recursos es muy eficiente y muy beneficioso para la justicia y para la sociedad. Asimismo, dentro de la investigación previa, puede hacerse aquello, es decir, puede determinarse que se puede archivar una vez que se paga o se cumpla. Se lo puede hacer en efectivo o en cuota, dependiendo. Pero nunca puede sobrepasar los 180 días o los 6 meses. Es importante recalcar que para efectos de prescripción y de cómputos, cuando se incumple, es decir, si usted promete pagar $6.000 en 6 meses y usted incumple, paga el primero y no los 5, esos plazos para efectos de prescripción se congelan. Es decir, usted retrotrae o se regresa al primer día que incumplió la conciliación o el pago. Y de igual manera, a inversa, per se, si usted cumple con los 6 meses y paga, podrá pedir al juez, en este caso si es instrucción fiscal, podrá pedir al juez la extinción y quede ya resarcido el daño,
o si es en efecto de investigación previa. Recordemos que ahí no actúa el juez, sino el titular, es el fiscal, el que investiga. El fiscal es el que investiga y tiene que determinar aquello. Entonces puede usted proponer al fiscal, y si se cumple con el plazo, sea en efectivo o sea durante 6 meses, puede llegar al archivo y nos evitamos el procedimiento penal ordinario de manera innecesaria que recargaría nuevamente el proceso penal, en este caso para acumular de manera, reitero, aunque suene cansino, de manera innecesaria justamente el organismo jurisdiccional, que inflaría una estadística que a veces no refleja la realidad. Es decir, si observamos dentro de esta charla, la conciliación también se puede dar en materia penal, aunque parezca un poco un tabú, pero justamente el legislador y la Constitución, con su espíritu garantista, le da una posición a la víctima que pueda decidir, que pueda transigir y que el Estado pueda dejar de perseguir y el fiscal se torne no inquisitivo, sino objetivo. Espero que esta charla del día de hoy también sea de su agrado y en todo caso los comentarios estaré deseoso de esperarlos para absolverlos uno a uno. Muchas gracias.